Bien, continuando con el repaso de los temas que hemos ido desarrollando para poder ir completando lo de la tarea, tenemos la tercera parte de los ejercicios que hemos enviado, que están en el dojo, y tenemos acá encontrar los valores de los valores pedidos. Es decir, nosotros tenemos aquí diferentes tipos de triángulos, se nos dan algunos valores y hay que encontrar los valores que faltan o que nos sugieren. En este caso dice, para el inciso A, calcular la figura del ángulo alfa, ¿ya? Para poder realizar este ejercicio hay que recordar, debemos recordar necesariamente algunos de los elementos del triángulo. Sabemos que tienen vértices, entendemos también que en su interior están los ángulos internos, obviamente están los lados del triángulo y también están los ángulos internos. Además, una de las reglas fundamentales para los ángulos internos de un triángulo es que la suma de sus ángulos internos, es decir, alfa más beta más tita, sumados necesariamente deben ser igual a 180, es decir, son igual a 180. Otro aspecto importante es que un ángulo interno y su ángulo externo sumados dan 180, porque son ángulos suplementarios. Lo mismo en este lado de acá, como verán, pertenece a la misma recta. Si colocamos el geodredo vamos a ver que efectivamente cumplen, que la suma de los dos da 180. Entonces estos dos criterios son importantes para poder hacer el ejercicio. Voy a ayudarles con algunos. Por ejemplo, acá en el inciso A tenemos que el ángulo alfa va a ser, primero habría que sumar 75 más 40 grados. 75 más 40 dan 115 grados. Esos 115 grados, a esos 115 grados, o más bien 180 menos 115 grados, dará el ángulo de acá. Recuerden que la suma de los tres ángulos debe dar 180, entonces a 180 habría que quitarle la suma de estos dos ángulos, y entonces encontraremos el ángulo alfa, que en este caso será de 65 grados. 180 menos 75 menos 40, encontraremos el ángulo alfa. En este ejercicio de acá, nosotros ya podemos notar que se trata de un triángulo rectángulo. Eso nos lo menciona este ángulo de acá. Entonces nos están dando ya dos ángulos, ¿no? El de 30 grados y el de 90 grados. Entonces, para saber cuánto vale el ángulo beta, tendríamos que hacer 180 menos 30 grados menos 90 grados. Entonces 180 menos los dos ángulos que tenemos será igual al ángulo beta. En este caso serían como 60 grados, ¿no? Bien, este otro triángulo tenemos un ángulo de 25 grados, un ángulo de 28 grados. ¿Cuánto vale el ángulo tita? En este caso, para saber cuánto vale este ángulo, sabemos que la suma de los tres ángulos da 180, entonces 180 menos 28 menos 25. Para poder conocer el valor del ángulo tita, es decir, 180 menos 28 menos 25, eso lo podemos hacer en una operación aparte, y el ángulo tita para este caso será de 127 grados, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer las operaciones para poder confirmar, y acá tenemos una parte donde ya empieza a trabajar con los ángulos externos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, nos están pidiendo encontrar este ángulo de acá, ¿ya? El ángulo pi. Nosotros tenemos acá que este ángulo de acá, primero podemos encontrar los ángulos internos, porque acá otra vez nos menciona que es un triángulo rectángulo y este de acá es 35. Entonces el ángulo que sería el ángulo interno de acá sería el resultado de 180 menos 90 menos 35. 180 menos 90 menos 35. Estamos hablando de que este ángulo de acá, el ángulo interno de acá, sería de 55 grados. Y hemos dicho nosotros que la suma de este ángulo más este ángulo es de 180. Entonces, si a 180 le quitamos el ángulo interno, que ya sabemos que es de 55 grados, podremos encontrar el ángulo que nos están pidiendo. Entonces, 180 menos 55 grados, estamos hablando de que el ángulo externo de acá, este de acá, va a ser de 125 grados.
Entonces, acá lo mismo, este es otro triángulo rectángulo, donde este de acá es 120. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? 60 grados. Quiere decir que este ángulo interno de acá es de 60 grados. Si este ángulo es de 60 grados y este ángulo de acá, porque está el rectángulo ahí, o el cuadradito ahí, nos está indicando de que este es de 60 y este es de 90. Entonces 60 más 90 es 60 más 90 es 150. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? 30 grados. Entonces el ángulo alfa de acá será de 30 grados. Así debemos realizar los ejercicios que están en esta parte también de aquí, ¿ya? En eso consiste. Espero les haya servido de algo este pequeño tutorial.